Hola, ¿qué tal amigos de Redacción San Luis? Mi nombre es Damaris Morán y como parte de este esfuerzo informativo hemos decidido en nuestra sección de En Entrevista voltear a ver a los científicos, a la comunidad científica que está en nuestro estado. Y bueno, para mí es un gusto tener como invitado especial al doctor Omar Delgado Rodríguez. Un placer. Pues muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y venir a platicar un poquito con nosotros. No, es un privilegio para mí. Oiga, bueno, es indiscutible iniciar la entrevista preguntándole, sabemos que usted inició su formación pues en su país de origen, sí, Cuba. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes de la ciencia o pues incluso hasta de nuestra sociedad en su país y aquí en México? Bueno, primeramente, como países latinos, al fin tenemos muchas similitudes desde el punto de vista social y cultural. En cuanto a la ciencia, en los años que me tocó a mí la formación en La Habana, Cuba, fue en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, actualmente Universidad Tecnológica. En aquel entonces se estudiaba bajo el esquema que se obtuvo desde la antigua Unión Soviética. Era un esquema de estudio, un esquema académico, un programa académico bastante riguroso. Y pues ese estudio terminaron para mí en el 1985, que fue lo que me permitió ingresar directamente a la Academia de Ciencias de Cuba. Es decir, yo inicié como trabajador de la ciencia, como investigador, desde el mismo 1985 en Cuba. Y para mí hay similitudes, porque bajo los intercambios se podía saber que había similitudes. Y bueno, en otros esquemas ya de proyectos y de trabajo hay también diferencias que marcan vamos a decir, el estilo de trabajo de un lugar a otro. Ahora, tengo entendido que su rubro de investigación pues es la exploración de la geofísica. Sí. Pues este tema, aterrizarlo a ¿por qué México? ¿Por qué San Luis Potosí? ¿Qué le convenció para venirse para acá? Bueno, realmente yo tuve la oportunidad, el privilegio de poder venir a este país desde 1992, hace ya muchos años, a hacer mis estudios de posgrado. Es decir, en el Instituto de Geofísica de la UNAM, yo hice mis estudios de maestría y posteriormente de doctorado. Y lógicamente ahí se abre un abanico de oportunidades inmensas. México es un país muy grande, México es un país muy diverso, no solamente en su cultura, en sus costumbres, en tantas cosas bonitas, sino también cuando lo mira desde el punto de vista de la geología, de los recursos naturales, de los programas, es decir, las perspectivas de trabajo para la exploración geofísica son mucho más. Hay que multiplicarlo por 10, por 20, ¿no? La que existe, por ejemplo, actualmente en la isla de Cuba. Eso me abrió un panorama nuevo, un panorama de muchas más oportunidades de trabajo. Ahora, aquí en San Luis Potosí, ¿cómo ha logrado aterrizar ese trabajo en geofísica? Si nos podría compartir algún logro o algo que nuestro público pudiera conocer. Bueno, yo anteriormente trabajé más centrado en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí todos los proyectos, todas las oportunidades de investigación van dirigidas mayormente hacia la industria petrolera, es decir, resolver problemas particulares de la industria petrolera. Ahora, llegar aquí a San Luis, me encuentro de nuevo con otro panorama, otros tipos de oportunidades de aterrizar la exploración geofísica a problemas clave como la exploración de aguas subterráneas. Tenemos un problema de crisis hídrica que hay que resolver y la exploración geofísica es fundamental. Tenemos también aplicaciones hacia la minería. Hay aplicaciones que van directo al estudio de las fracturas, las subsidencias del terreno que están ocurriendo mucho en el Valle de San Luis. Y también estudiar el impacto ambiental de la industria minera o simple y llanamente de la parte del desarrollo urbano e industrial. Es variado. Ahora, precisamente en este tema del agua, pues ¿cómo ve el panorama? ¿Hubo psicosis y se mantiene esa psicosis de que pareciera que no hay solución? Bueno, tenemos problemas bastante serios en cuanto a la disminución de las precipitaciones. Es decir, ya se lleva varios años aquí en el Valle de San Luis con una disminución del régimen de precipitaciones. Eso pega mucho fuerte al asunto de las aguas subterráneas, pero también a lo que más le está ahorita afectando de manera directa es a los cuerpos superficiales, las presas, los embalses.
Y realmente la geofísica, primero, estamos ahorita trabajando en proyectos directos de integridad de embalse. Una de las cosas que se presenta que hay que tratar de resolver es, primero, el estado actual de los embalses que están en funcionamiento, como por ejemplo el Realito, que está en el estado de Guanajuato, pero suple aquí, la presa del Peaje, por ejemplo, que apenas se reparó la cortina, Cañada del Lobo, la presa del Mezquití. Es decir, hay muchas presas que están relacionadas con la actividad agrícola, pero también con el consumo urbano e industrial. Y uno de los primeros pasos es eso. Y lo otro es la exploración explotación sustentable de acuíferos. Hay que hacer también mucha geofísica en este sentido. Ahora, también me gustaría conocer su opinión respecto al fracking. Ya ve que fue un tema bastante importante aquí en la zona huasteca, donde pues las personas nativas de este lugar pues defendieron la idea de no querer este tipo de daño a la tierra. Sí. Bueno, ahí ya entramos en opiniones muy particulares, cuál comunidad o grupo de científicos opinan a favor o en contra. Y realmente yo lo veo de la siguiente manera. Para mí el fracking es como un mal necesario para ciertos tipos de economía. Hay economías en las cuales depende mucho de la industria petrolera. Y realmente este sistema fracking es como la única vía para poder reactivar la industria petrolera en muchos lugares. En ese sentido es necesario, pero es un mal necesario porque sí es muy, es decir, crea muchas ventanas, vamos a decir, o crea vías de contaminación muy fuertes y también en los acuíferos. ¿Por qué? Por este tipo de agua tipo salmuera que está vinculada con este tipo de explotación. Es un riesgo. Es un riesgo que tienen que correr algunas economías, pero se necesita de mucha inversión para mitigar los efectos de impacto ambiental. Perfecto. Oiga, por ahí también de forma mediática y a nivel mundial se está hablando del tema de Islandia, donde estos movimientos están generando posibles erupciones volcánicas, incluso la salida de lava en lugares donde no había. ¿Alguna situación así podría ocurrir en nuestro país? También somos un lugar de volcanes. No, bueno, no es el caso de Islandia. Okay. Es decir, entendamos que este país, esta isla, está ubicada en una división de placas tectónicas. Es decir, está justo una división de placas tectónicas, literalmente la parte en dos. Entonces, si la corteza está dividida, eso es permanentemente hay actividad volcánica, que está relacionado con todo, con una actividad hidrotermal, pero la actividad volcánica también está relacionada a la actividad sísmica, ¿sí? Se relacionan entre ellos. Y realmente, pues, el sismo y la actividad volcánica acompañan a ese lugar de siempre. Simplemente en estos momentos se está viviendo un pico de actividad que pone en riesgo ese país. Pero aquí la cuestión es la siguiente, es decir, nosotros como país sí tenemos regiones de alta actividad sísmica relacionadas también con estos contactos de placas, ¿no? Como ocurre de la costa del Pacífico, sobre todo en la región centro-sur, mayormente. Pero, bueno, San Luis en particular, que nos tocó en un estado que está en una zona sísmica moderada baja, es decir, tenemos este privilegio. Oiga, regresando al tema local, la ciencia, ¿cómo está en nuestro país, en nuestro estado? ¿Hay apoyo para la ciencia? Sí, mira, ese asunto del apoyo es también un asunto que se tiene que ver desde la perspectiva de cada quien. Por ejemplo, si yo me hago mi historia, es decir, yo realmente estoy muy agradecido, y tengo el privilegio de decirlo, que yo llegué a este país me recibió, y una de las cosas primeras que me impresionó es, me están pagando para que estudie. Es decir, de acuerdo a mi origen, ¿no? En Cuba, pues yo crecí con la idea, o eso fue lo que pusieron en mi mente, que la garantía de tener una educación pública gratuita era cuestión de solo de los países comunistas, socialistas, etc. Pero al llegar aquí a México me encuentro que hay todo una institución, todo está bien organizado en el sentido de la garantía de que quiera estudiar
estudia. El que quiera prepararse, se prepara. E incluso el gobierno apoya. Bueno, eso lo digo como antecedente. Evidentemente, fue durante todos mis posgrados. Ahora, una vez que estamos dentro de la ciencia, lógicamente, hay periodos que existen una mayor abundancia de recursos en convocatoria para poder atacar ciertos problemas nacionales. Y en otros periodos, bueno, el recurso no es que no exista, pero está un poco más limitado. Pero recursos hay que buscarlos, hay que indagar, hay que buscarlos, hay que ser persistente, pero recursos para investigar está. Ahora, ¿es difícil invitar a las nuevas generaciones o en general a los estudiantes a hacer ciencia? Bueno, ahorita yo creo que la ciencia, para poder atraer más a la juventud a la ciencia, primero se requiere de un mayor actividad de divulgación. Es decir, hay que llegar todavía más a esos, ¿cómo se llama?, preparatorias, institutos de preparatorias, quizás también en las universidades, sobre todo dirigidos a aquellos que están en el primer año, segundo, y hacer una divulgación mayor de la ciencia. Y, por supuesto, en esa divulgación de la ciencia es cuáles son los perfiles de egresados y las oportunidades laborales también. Porque el joven quiere también no solamente estudiar algo que le guste, sino que le garantice una vida laboral que sea de provecho. Pero en ese sentido yo creo que sí se puede atraer mucho más juventud de la que hay ahorita, pero con un trabajo de divulgación más efectivo. Claro. Ahora, ya para finalizar, pues, ¿qué es lo que más le gusta de nuestro país? Y no me refiero a la ciencia, ya algo más. ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, ¿cómo decir? Yo viví por más de 20 años en la Ciudad de México. Ahora no quiero sacar las cuentas porque habría que sacar una calculadora. Pero realmente la Ciudad de México es oportunidades muchas. Pero lógico, es un poco más estresante. Ahorita aquí en San Luis, por ejemplo, yo siempre, desde que visité San Luis en el 2012, me enamoré de aquí de la ciudad. Y mi familia también, y queríamos trabajar aquí. Se me dio la oportunidad en el 2016 y realmente nos sentimos muy contentos de estar aquí. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta tantas cosas. Me gusta ahora aquí, estar aquí. Me gusta el centro de la ciudad. Me gusta estar en espacios más relajados como lo que existe aquí en San Luis. Me gusta la comida mexicana, por supuesto, y las amistades que tengo. Perfecto. Es decir, me gusta todo. ¿Algún mensaje que le quiera hacer llegar a nuestro público, que utilice pues nuestros canales para hacerles llegar algún mensaje? Bueno, pues lo que quiero animar al público en general y en el particular, el que está vinculado a la ciencia mexicana, que esto es una oportunidad también para expresar nuestros puntos de vista acerca del estado actual de la ciencia en México, sus oportunidades y, por qué no, también resaltar lo bueno que significa vivir y trabajar en este país. Perfecto, bueno, pues ya escuchó usted, él fue el doctor Omar Delgado Rodríguez, un investigador aquí en San Luis Potosí en el rubro de la geofísica. Yo soy Damaris Morán, hasta la próxima. Muchas gracias.